Estamos grabando la clase. Vamos a ver dos laboratorios, son cortitos, ¿ya? Por lo general, en semestre normal, los hacíamos los dos en una misma clase también, que van de la mano, ¿ya? Tenemos el primero, el ensayo de corte con veleta, que es un ensayo que puede ser tanto en campo como en laboratorio y se realiza para medir la cohesión de la arcilla, ¿ya? Determinar la cohesión. El ensayo de veleta se empezó a implementar en la década de los 40 para determinar o estimar la resistencia no degradada del suelo fino, ¿ya? Siendo uno de los métodos de prospección más clásicos y de mayor uso por los ingenieros geotécnicos. Con el correr de los años, su aplicación se ha ido estandarizando en parámetros tales como dimensiones, relaciones de diámetro con altura, velocidad de rotación, ¿ya? Pero su aplicación práctica es única y exclusivamente de suelos cohesivos, suelos finos, ya que en materiales que sean granulares, la falta de cohesión haría de que la falla del suelo sea inmediatamente rápida. Entonces no podríamos determinar por torque cuánto sería su resistencia. Existen distintos métodos de veleta, distintas veletas de función a sus dimensiones y su configuración geométrica. Tenemos, por ejemplo, esta con las aspas con inclinación en ambos extremos, hay otra con inclinación solo en el extremo inferior, hay otras que no tienen inclinación, hay unas que tienen inclinación de 30 grados, 60 grados. ¿Ya? Dependiendo del tipo de veleta con el que se cuente en el laboratorio, va a hacer que varíe la ecuación que se utiliza. Fíjense, aquí tenemos ecuaciones muy diferentes a las que vamos a analizar, porque estas son al terminar la aspa. En cambio, nosotros contamos con aspas que son ortogonales entre sí, muy similar al esquema. El ensayo básicamente consiste en introducir la veleta, empujarla sobre el terreno, hacerla girar a una velocidad de torque de 0.1 grados por segundo, ¿ya? Hasta que llega a fallar el suelo. Obviamente, a medida que nosotros vamos rotando, tenemos un equipo torquímetro que nos va a medir la dimensión del corte y con eso podemos determinar cuánto ha sido el momento torsor. Y a partir de las dimensiones de la veleta, nosotros podremos saber cuánto es la resistencia del corte no drenado de una arcilla y la cohesión también. Las normas que rigen el ensayo tenemos la ACTMD 2573 y la ASTM 223. Porque recuerden que en el caso de materiales compactados en carretera, como por ejemplo alguna subbase, nosotros primero, antes de hacer un mejoramiento del suelo, analizamos las condiciones o las características geotécnicas de ese material. Entonces, se hace un proctor, se puede hacer un proctor, y sobre el mismo proctor se puede o bien hacer una compresión inconfinada o bien hacer un ensayo de corte de veleta o ambos juntos y determinar o aproximar cuánto sería la resistencia de dicho suelo, ¿no? Objetivos del ensayo: la veleta es un instrumento utilizado para determinar el parámetro de resistencia al corte no drenado y además determinar la cohesión en condiciones no drenadas. Les recuerdo lo mismo que les dije en el ensayo de compresión inconfinada. Las arcillas van a variar la resistencia en función al tipo de condición en la que estén trabajando. No ocurre lo mismo en las arenas, ¿ya? Si bien puede haber una ligera variación, no es significativa si yo considero una arena que se encuentra saturada, que no se encuentre saturada. La etapa de consolidación en un suelo granular es mucho más rápida, es instantánea, y una vez aplica la carga, no ocurre lo mismo en una arcilla. Ustedes han visto el tema de consolidación, que a medida que se va cargando el suelo, se va deformando a largo plazo, ¿ya? Entonces, básicamente los tres ensayos que estamos viendo, que vamos a ver sobre arcilla, de aproximar un valor de resistencia, son en condición no drenada, ¿ya? No consolidada, no drenada, compresión confinada, veleta y penetrómetro bolsillo. Este método establece el procedimiento del ensayo de veleta en terreno, en suelos cohesivos blandos, saturados, que es importante, donde es necesario conocer la naturaleza del suelo en el cual se ha efectuado cada ensayo, para asegurarse de su aplicación e interpretación. Dar a conocer la resistencia al corte sin drenar de suelos arcillosos, particularmente de aquellas arcillas que son blandas. El ensayo de veleta consiste en una varilla con 4 bajas ortogonales entre sí,
que es insertada en el suelo, a la cual se aplica un torque hasta que se produzca la falla del suelo por corte. Dicho torque es registrado y empleado para calcular la resistencia al corte no drenado, adicionalmente mediante un procedimiento especialmente del mismo ensayo. Se calcula o se puede determinar también la resistencia residual no drenada. Este ensayo se realiza exclusivamente en arcillas y limo que son blandos o muy blandos. Eso es un punto que hay que recalcar. Se trabaja con la veleta y no con por ejemplo, el penetrómetro de bolsillo es más propio o aplicado a suelos que son arcillas que son más duras, ¿ya? El penetrómetro de bolsillo lo vamos a ver más adelante también. En cambio, el ensayo de corte de veleta, como es un ensayo un poco más lento, entonces se obtienen resultados bastante confiables para resistencia a cortes sin drenar de suelos cohesivos muy plásticos directamente a partir de pruebas de corte con veleta. También se puede hacer pruebas de corte en laboratorio, o sea, el ensayo de veleta en laboratorio, pero guardando las siguientes características. Por ejemplo, por así decirlo, una veleta de bolsillo o las veletas que se utilizan para muestras en laboratorio contan las siguientes características. Hay de un diámetro de 16 milímetros, una altura de 32, un diámetro de 20 y una altura de 40, un diámetro de 1 pulgada y una altura de 2 pulgadas. Mientras que las veletas de campo son un poco más grandes, tenemos de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media y 3 pulgadas de diámetro, y obviamente su equivalente es el doble de su diámetro. La altura tiene que ser siempre el doble del diámetro. Eso ya lo hemos visto también en el ensayo de compresión combinada. Aquí podemos ver, por ejemplo, son las veletas de laboratorio. Fíjense, tenemos un acople, tenemos la de 16, la de 20 y la de 25. ¿Ya? Son veletas cortas. ¿Por qué? La veleta esta se trabaja más que todo que esta altura que ustedes ven de acá sea máximo 10 veces la altura de la veleta, ¿ya? O caso contrario, los acoples tienen que tener bastante para que tengan un buen momento de inercia y al momento de aplicar la rotación o el torque, eso no pandee, ¿ya? Por eso es que estas veletas son especiales para laboratorios, se sacan directamente y se aplican o se realiza el ensayo, ¿ya? Y aquí podemos ver el torquímetro que tiene. Y este equipito que ven acá ustedes al lado se llama penetrómetro de bolsillo, lo vamos a explicar más adelante. Mientras que las veletas de campo, por ejemplo, así como ven esta de acá, que tiene 3 pulgadas de diámetro, ¿ya? Está acoplado, fíjense aquí, una tubería mucho más gruesa, ¿ya? Si bien tiene su propia tubería interior, es una tubería mucho más gruesa porque, fíjense, se va haciendo pruebas a varias profundidades. Entonces, mientras yo voy introduciendo el penetrómetro, perdón, la veleta, si yo aplico carga, si yo aplico torque, si tengo este fierrito que ven aquí, se me va a doblar. Entonces yo necesito recurrirlo con una tubería mucho más gruesa. Y aquí podemos ver el torquímetro que consta o que se adiciona al equipo de veleta. ¿Ya? Este me va a registrar el torque o momento máximo. El parámetro de resistencia al corte no drenado se obtiene igualando el valor del momento de torsión con el momento de la fuerza cortante, por lo que tenemos la siguiente expresión, donde el esfuerzo de corte o el esfuerzo de cohesión, ya porque también para este ensayo se asume que el ángulo de fricción es 0, será igual a 6 veces el momento torsor dividido entre pi por diámetro al cuadrado por diámetro más 3 veces la altura. Esta ecuación es válida cuando las aspas de veleta no tienen inclinación y son ortogonales entre sí, ¿ya? Si tuvieran una inclinación, obviamente ya varía la ecuación con la cual se determina el valor de esfuerzo de corte, ¿ya? Fíjense, el procedimiento es fácil, se introduce la veleta. Aquí, fíjense, están las tuberías de la veleta, pero están recubiertas dentro de otro tubo de acero mucho más grueso, ¿ya? Se introduce la veleta, se aplica el torque, se coloca un torquímetro y se determina cuánto ha sido el momento de torque que hace que falle el suelo.
Como les digo, fíjense, el diámetro, tenemos el diámetro de la veleta, la altura debe ser 2 veces el diámetro y la longitud de tubería de la veleta debe ser máximo de 10 veces el diámetro. Si no llegamos a cumplir esa condición, tendríamos que acoplarle una tubería mucho más gruesa para evitar de que pandee lateralmente nuestra tubería, así como pueden ver en estas dos imágenes. Este ensayo solo se utiliza en suelos arcillosos, particularmente arcillas blandas o saturadas, y también se suele realizar en laboratorio con muestras que pudieron haber sido obtenidas con tubería Shelby o con muestras que han sido preparadas o confeccionadas a través del ensayo de Proctor, ¿ya? Se puede utilizar diferentes tipos de dimensiones de veleta, pero como les dije, hay veleta de campo y veleta de laboratorio. Las dimensiones más pequeñas son veletas de laboratorio y las dimensiones más grandes son veletas de campo. El procedimiento en campo es bastante sencillo. Lo que hacíamos nosotros era hacer una zapatita, ¿ya? Lo que se hace en realidad en el ensayo es cuando a ustedes les toca, por ejemplo, una excavación y justo les toca una zapata donde haya arcilla, a veces siempre suele pasar eso, después de haber hecho un estudio geotécnico, se puede encontrar con un estrato de arcilla, ¿ya? Entonces llegan con la veleta, ya está la excavación, es arcilla lastimosamente el suelo, entonces ustedes determinan cuánto es la resistencia de dicha veleta, de dicha arcilla, utilizando la veleta o el penetrómetro de bolsillo, los dos en su... ¿ya? Por eso en el procedimiento tenemos de que se debe penetrar la veleta desde el fondo del agujero o de su revestimiento mediante un simple empuje hasta la profundidad a la cual se va a efectuar el ensayo, ¿ya? Cuidando de que no se aplique torsión durante dicho. Con la veleta en posición se debe aplicar un giro a una tasa de velocidad que no exceda de 0.1 grados a 0.2 grados por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos 6 grados por minuto estaríamos avanzando. 6 a 12 grados por minuto. En suelos un poco muy duros, la falla puede ocurrir de 2 a 5 minutos, mientras que en arcillas mucho más blandas puede llegar a elevarse de 10 a 15. Durante la rotación de la veleta uno tiene que mantenerse, o la veleta tiene que mantenerse a una altura fija, ¿ya? Se debe registrar o siempre debe estar atento al momento máximo, ¿ya? Y se debería por lo general ir registrando valores cada 15 segundos, para así no tener ese inconveniente de saber cuánto ha sido el momento máximo de torque de la veleta, ¿ya? Posterior al sondeo efectuado, determine los cálculos para hallar la cohesión y el esfuerzo de corte, registre los datos y determine los valores máximos, mínimos y medios de cohesión. Y en base a los resultados clasifique el suelo blando, saturado en función a un esfuerzo de corte obtenido. El ejemplo más práctico que hacíamos nosotros era hacer una excavación, ¿ya? Y cada 20 centímetros ir registrando cuánto es la resistencia de la arcilla, para ir determinando en el caso que ustedes se encontraran con un perfil estratigráfico que sea la mayor parte del suelo arcilloso, cada 20 centímetros ir viendo cómo varía la resistencia de la arcilla. Fíjense, lo que no es recomendable sí es tratar de trabajar así que esta varía bastante las veletas que hay en el laboratorio son veletas de dimensiones pequeñas, de 16, 20 y 25 milímetros de diámetro. Entonces no es recomendable hacer tantos acoples para poder determinar la prueba. Lo ideal sería tener que estas tuberías entren dentro de esta tubería más grande, porque al momento de aplicar torque, si nosotros lo hacemos así como está ahorita, van a empezar a torcerse las varillas. Entonces vamos a realizar mal el ensayo, ¿ya? Bien, les voy a mostrar un video de cómo es el procedimiento del ensayo de corte con veleta, ¿ya? Universidad Nacional de Colombia se va a realizar ensayo de veleta. Para eso utilizaremos una veleta cónica, torsiómetro, tubo de extensión, pala de draga, pala, maceta y división de madera.
ensayo, nos ubicaremos en un lugar donde se presume se encuentran suelos finos. Luego procederemos a quitar la capa orgánica y a incrustar la letra en el suelo. Utilizaremos la maceta y el listón de madera para no dañar el equipo. Lo empujaremos hasta que las paletas de la veleta queden completamente incrustadas en el suelo. Luego se recopilará el torquiómetro a la parte superior y se procederá a aplicar torsión dentro de la varilla a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Esta rotación inducirá la falla del suelo que rodea las paletas. Con esto mediremos la máxima torsión que se aplicó en el momento de la falla y que se leerá en el torquímetro en el momento que la aguja de avanzar. Luego retiramos el torquímetro y la veleta del suelo y se procederá a profundizar más para tomar nuevamente los datos a una profundidad media. Para esto es necesario acoplar la veleta a un tubo extensor que incrustaremos en el suelo repitiendo el procedimiento y fijándonos que éste sea anclado lo más verticalmente posible. Luego procederemos con el torquímetro de nuevo hasta que el suelo falle y nos muestre un resultado.
repetimos la operación una tercera vez, a una profundidad mayor. Esto con el fin de establecer características de los diferentes estratos del suelo. Se culmina el ensayo y se procede a la realización de los cálculos y análisis de los resultados finales. Bien, entonces ahí pudieron ver el procedimiento del ensayo de veleta. Fíjense lo que nosotros es, por ejemplo, si nos encontramos en una estratigrafía que sea bastante elevada, pero una estratigrafía que tenga, o sea, un nivel de arcilla bastante alto, ya que sé yo que durante 2 metros nosotros tengamos pura arcilla, entonces podemos ir determinando la resistencia de dicha arcilla, utilizando el ensayo, el equipo de veleta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las profundidades, tomamos cada 15 centímetros, podemos tomarlo cada 20 también, ¿ya? Eso va a depender del criterio de cada uno. Pongámosle cada 20. Y en el caso de las veletas de bolsillo, las veletas de laboratorio, que son estas que ven aquí, las unidades están expresadas, perdón, la medida de torque están expresadas en unidades, con lo cual nosotros tenemos que convertirlo. Fíjense, esto sería el valor del esfuerzo en kilogramos de momento torsor, ¿ya? Tenemos de que va desde 1 hasta 14. Entonces tenemos el valor de la escala, fíjense, por ejemplo, la primera 7, la segunda 4.5, la otra 7.8, 4.5, 5.6. Y tenemos el valor del momento torsor, ¿ya? En kilogramos metro. Podemos tenerlo también o utilizarlo en kilogramos centímetro. Entonces tenemos los datos del diámetro de la veleta y la altura de la veleta. Obviamente aquí se asume por simplicidad que el ángulo de fricción es 0. Más aún si se trata de arcillas blandas, están más próximas a tener un ángulo de fricción de 0. Entonces podemos determinar el valor de esfuerzo de corte. Tenemos el momento torsor en kilogramos sobre centímetro. Tenemos el valor del diámetro de la veleta, el valor de la altura de la veleta. Entonces podemos determinar el esfuerzo de corte como el valor de cohesión. Ya habíamos visto que si el ángulo de fricción es 0, entonces el esfuerzo de corte llega a ser el mismo valor que el esfuerzo de cohesión, ¿ya? Entonces podemos determinar la tensión máxima de dicha arcilla, 0.805 kilogramos sobre centímetro cuadrado, la media 0.609 y la más baja es 0.479. Y en función a eso clasificar qué tipo de consistencia tiene la arcilla, ¿ya? Eso podemos verlo aquí, por ejemplo. Fíjense, en el caso de nosotros, puede llegar a tener una consistencia media o una consistencia blanda. Tenemos la consistencia muy blanda, que va de 0 a 255, va de 0 a 0.255. La blanda, que va de 0.255 a
1.510, la media que va de 0.510 a 1.11, la firme que iría de 1.11 a 2.04, la muy firme que va de 2.04 a 4.08 y la dura que es mayor a 4.08, la carga última, ¿ya? Entonces, en nuestro caso, estaríamos hablando, trabajando con la tensión media con un suelo arcilloso de consistencia media, ¿ya? Tanto la máxima como la media y la mínima sería blanda, ¿ya? Esa es la manera de realizar el ensayo de corte con veleta. ¿Alguna consulta, pregunta que quieran hacer? ¿Ese ensayo solamente se lo hace en arcilla de culpe o en arena? No entendí Les bien. acabo de decir que el ensayo es válido para suelos corrosivos. En un suelo que tenga arena, cuando usted aplique el torque, debido a que no tiene cohesión, va a fallar instantáneamente. Entonces no va a poder hacer lectura del valor del esfuerzo de corte mediante el torque. La veleta me permite, ¿por qué? Porque la arcilla al tener cohesión, las partículas se mantienen adheridas. Entonces, si yo le aplico un giro o la estoy torsionando, van a mantenerse enlazadas hasta que llega un momento en que no soportan el momento torsor y fallan. No ocurre eso en las arenas. Las arenas, al no tener cohesión, obviamente yo coloco una veleta, aplico el torque y instantáneamente llega a fallar. Eso no quiere decir que el suelo sea malo en la arena, sino que el equipo no está diseñado para eso, ¿ya? ¿Algo más? Está claro, entonces, ¿no? A ver si la próxima semana ya podemos volver a clase y ya vamos a ir haciendo todos estos ensayos. Ya directamente vamos a llegar a hacer el ensayo. Entonces vamos a pausar la grabación. Perdón. Ya le vamos a guardar la grabación. El ensayo de penetrómetro de bolsillo es muy parecido al equipo de esclerometría que se utiliza para determinar la resistencia del hormigón, ¿ya? Básicamente lo que tiene este equipo en el interior es muy analógicamente se lo puede comparar con, ¿qué se llama esta que usan para pesar en los mercados? Romana, creo que es su nombre. Humana, sí, humana, sí. Eso, ¿cómo determina el peso? Adentro hay un resorte que a medida que se deforma, en función a la deformación, ustedes pueden determinar cuánto es la carga que se está aplicando. ¿Ya? Ustedes que deben estar la mayoría, supongo, en hiperestática, ya ha visto el tema de eso en apoyos elásticos. Entonces, lo mismo, tiene la misma funcionalidad un penetrómetro de bolsillo y el equipo de esclerómetro para el hormigón. En el caso del ensayo de penetrómetro de bolsillo es un poquito más sencillo. Ya directamente aquí me bota cuánto es la resistencia que tiene dicha arcilla, ¿ya? También el penetrómetro de bolsillo es un equipo que se utiliza o es válido solo en suelos arcillosos, ¿ya? Porque en suelos arenosos va a entrar rápidamente porque no ofrece una oposición las partículas al equipo. Entonces, no sería muy bueno hacer la comparativa de medir la resistencia de una arena realizando una prueba de penetrómetro de bolsillo, ¿ya? El penetrómetro de bolsillo nos proporciona una indicación rápida de la consistencia de un suelo y de la resistencia al corte
de manera bastante aproximada. Básicamente consiste en un émbolo con un resorte de 6.35 o un. Es bastante práctico y sencillo a la hora de estimar la resistencia al corte no drenada de una arcilla, ¿ya? Básicamente consiste en un émbolo que cuenta con un resorte y que en la parte inferior del émbolo hay una pequeña, el émbolo tiene un diámetro de un fierro de un cuarto, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos es medir a una deformación o penetración de medio centímetro cuánto es la resistencia superficial de ese suelo, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Esta anilla que ustedes ven acá se coloca en cero, se penetra el equipo hasta la marca que tiene y se determina cuánto es la resistencia. ¿Por qué? Porque como tiene un resorte el equipo, va a empujar al anillo, el anillo se queda donde marca la resistencia y esto vuelve a su estado inicial. Y ahí nosotros podemos hacer la lectura de la resistencia de esa arcilla. La norma que rige el ensayo es la norma ACTMD 1558. El penetrómetro de bolsillo es un equipo que me sirve para determinar la resistencia a la penetración de capas superiores de un suelo. Pero recuerden que la profundidad de medición es de 5 milímetros, ¿ya? Y puede ser aplicado tanto en campo como en laboratorio. El rango de medición va a depender mucho de dónde se esté usando el equipo para quiénes. Nosotros la mayoría de los equipos lo trabajamos en kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero pueden venir también sus variaciones en megapascales, ¿ya? El penetrómetro de bolsillo se compone de una carcasa, muelle, una punta de penetración plana, un anillo deslizante y una marca o registro escalado de cuánto es la resistencia. Al presionar el penetrómetro contra el suelo, la punta se encuentra con la resistencia de la fuerza del suelo. El muelle es comprimido por esta fuerza, el anillo se desliza y nos determina en la escala cuánto ha sido la fuerza máxima que se ha registrado. La escala ha sido calibrada de tal manera que la resistencia de la penetración se pueda lecturarse inmediatamente al haber hecho el ensayo. Objetivo: conocer el penetrómetro de bolsillo y su aplicación tanto en campo como en laboratorio. Determinar el valor de esfuerzo de compresión confinado a un suelo, ¿ya? Y poder determinar además, determinar cuál es la consistencia de un suelo. El penetrómetro de bolsillo es un instrumento diseñado para determinar, como ya les había dicho, los valores de la capa, el valor o esfuerzo de las capas superiores de un suelo, ¿ya? También se puede emplear para verificar si las paredes laterales de la excavación requerirán un apuntalamiento. Si son suelos que no tienen bastante cohesión o son arcillas que tienen mucha presencia de fino, podríamos determinar cuál es su resistencia. Entonces, si no es muy bueno, obviamente, si no es una arcilla que tiene bastante resistencia en condición seca, y ustedes ven la presencia que tiene mucha arena, obviamente ustedes van a apuntalar, no se van a arriesgar a excavaciones a hacer un apuntalamiento, ¿ya? Un factor muy importante es el siguiente: este instrumento no debe usarse para obtener datos de diseño de cimentación, ¿ya? Solo un control de calidad, que por así decirlo, una prueba de control que se realiza, ¿ya? No es que yo voy, excavo mi zapatita, me encuentro con suelo arcilloso, penetro 5 milímetros y digo tanto la tensión del suelo, ¿ya? No es un instrumento que se use para obtener datos de diseño de cimentación. Ahí podemos ver las diferentes variantes de penetrómetro de bolsillo, ¿ya? Esta, por ejemplo, tiene una carga máxima de 4.5 megapascales. Esta, por ejemplo, la de Humboldt, tiene 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En laboratorio tenemos esta, por ejemplo, que es de 16 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Fíjense, ahí está el anillo. Y lo que tiene que penetrar, como en todo, son estos 5 milímetros que hay acá, ¿ya? Esta marquita que tienen aquí. Este ensayo se realiza única y exclusivamente en suelos cohesivos, comúnmente arcillas que pueden ser consolidadas o no consolidadas, pero que tengan un bajo contenido de arena. Aquí podemos ver una arcilla completamente
un suelo completamente arcilloso. Fíjense, esto era lo que les decía. Ustedes compactan, fabrican su Proctor, hay moldes que se pueden separar y les queda esta probetita ya confeccionada. Entonces, ustedes pueden hacer ahí prueba de penetrómetro de bolsillo, pueden hacer prueba de veleta, pueden sacar un pedazo y hacer prueba de compresión inconfinada, ¿no? O como también habíamos visto, para medir la resistencia que tienen las paredes, las excavaciones, las paredes verticales, ¿ya? Si hay mucha arena y el suelo no es muy bueno, entonces obviamente van a hacer un entibamiento, un apuntalamiento, para que no haya derrumbes, obviamente, cuando estén trabajando en una excavación, por ejemplo, en el caso cuando se mete, por ejemplo, en el caso de desagüe sanitario, ¿ya? En el caso de hacer una verificación, un control de la resistencia del suelo, por ejemplo, si ustedes les ha tocado alguna que otra zapata en un terreno, ya han hecho la excavación con suelo arcilloso, pueden determinar cuánto es la resistencia superficial de ese suelo, pueden usar la veleta, pueden agarrar muestra y llevarla al laboratorio para ver si va a ser necesario un mejoramiento, si pueden dejar la cimentación a ese nivel o si hay que rellenar, cambiar material, etc. ¿Ya? ¿Qué hacíamos nosotros? Hacíamos una pequeña excavación de 1 metro cuadrado, donde nosotros agarrábamos y separábamos en 4 secciones ese metro cuadrado y hacíamos 16 pruebas de penetración. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿ya? Dependiendo al área que ustedes estén, en el cual ustedes van a analizar o quieren medir la resistencia con el equipo de penetrómetro de bolsillo. Entonces se introduce el penetrómetro, se penetran los 5 milímetros y se determina la carga última. A partir de eso, con la carga última, nosotros sacamos un promedio de todas las lecturas y con eso vamos a determinar el esfuerzo de corte y la presión, ¿ya? Básicamente ahí tenemos un ejemplo, tenemos el penetrómetro, se hace una excavación y se va midiendo, se van haciendo varias pruebas, ¿ya? Como les dije, el anillo se lo sube hasta el nivel 0, hasta la lectura 0, se presiona, entran los 5 milímetros y el anillo va a quedar marcado hasta cuánto ha sido la carga máxima para penetrar esos 5 milímetros. Entonces ya con eso podemos hacer la lectura y determinar, como dije, la carga última, el valor del esfuerzo de cohesión y corte, y obviamente determinar qué consistencia es nuestra arcilla, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de suelos muy blandos, lo que se hace es trabajar con un adaptador de pie de penetrómetro, ¿ya? Si bien el penetrómetro en su parte final, lo que es introducido al suelo, tiene un diámetro de 1/4 de pulgada, cuando son suelos blandos, lo que se hace es introducir este adaptador de pie. Fíjense, mira, aquí tiene esto que va a entrar, ahora va a ser medio centímetro de altura, pero tiene un diámetro de una pulgada. Entonces, eso hace que se me incremente el área efectiva en 16 veces. Por lo tanto, voy a tener una lectura 16 veces mayor de la carga, por lo cual, si yo quiero saber cuál ha sido la verdadera carga, voy a tener que dividirlo entre 16. Esto es únicamente cuando los suelos son muy blandos, entonces mi equipo no puede hacer una lectura adecuada, utilizo un adaptador de pie. Y a esa carga que haya obtenido la divido entre 16 y voy a saber cuál es la verdadera carga con la cual debería haber sido la prueba de penetrómetro de bolsillo, ¿ya? Y ahí tenemos la tabla de consistencia de las arcillas: blanda, blanda, media, firme, muy firme. Vamos a ver un video, por ejemplo, de cómo es la aplicación correcta del equipo de penetrómetro de bolsillo. Buenas tardes a los seguidores de este canal de YouTube. Hoy día voy a hacer la demostración del ensayo con un instrumento que se llama el penetrómetro de bolsillo. Este instrumento sirve para determinar la resistencia no confinada de un material cohesivo. El instrumento consta de un resorte interno, un cabezal que se desliza, un anillo de medición y una sonda para la penetración. Y este instrumento es muy sencillo de operar
Y en principio necesitamos deslizar este nivel de medición hasta el tope. Seguidamente colocamos el instrumento sobre el suelo, luego queremos medir la compresión confinada y lo presionamos hasta que el instrumento quede hundido hasta la muestra de la zona de penetración. Una vez hecho esto, lo retiramos y procedemos a la lectura a la medición. Esta escala en particular está evaluada en kilogramos por centímetro cuadrado, así que aquí tenemos 0.25, 0.5, 0.75 y 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Esta es la muestra hasta la altura a la cual debe penetrar el instrumento en el suelo. Para que la medida sea consistente, hay que hacer por lo menos 3 observaciones y volvemos al caso. Deslizamos el anillo, colocamos el instrumento sobre el suelo, lo presionamos hasta que ingrese hasta la altura de la muestra, retiramos el instrumento, procedemos a leer 0.5, 0.75, 0.9. Una lectura más, deslizamos el anillo de lectura hasta el tope, colocamos el instrumento en el suelo y lo presionamos hasta que se hunda hasta la altura de la muestra. Retiramos el instrumento y procedemos a leer. Nótese que la lectura es a la altura inferior del anillo. Entonces tenemos 1.25. La medida de la resistencia no confinada de esta arcilla sería el promedio de las dos lecturas. Gracias por su atención. No olviden suscribirse. Espero que este video Fíjense ahora, aquí por ejemplo está usando un adaptador de pie de penetrómetro para medir cuánto es la resistencia del nivel de fundación de esta excavación. Tenemos una resistencia de 2.75 kilogramos por centímetro cuadrado. Se procede a realizar otro problema. Tenemos 2.75 kilogramos. Entonces, básicamente, la prueba de penetrómetro de bolsillo consiste en hacer varias penetraciones y sacar un promedio de cuánto es la carga última del suelo. ¿Por qué el esfuerzo de cohesión y corte es el mismo? Ya lo habíamos visto en la ecuación de Mohr-Coulomb. Depende del esfuerzo normal y del ángulo de fricción, pero si asumimos que el ángulo de fricción es 0, entonces me queda que el esfuerzo de corte es igual al esfuerzo normal. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, aquí vemos otra vez la gráfica de Coulomb, la carga última, porque la gráfica de Coulomb es esfuerzo normal versus esfuerzo de corte, la carga última me genera una circunferencia, donde el punto más alto es el radio, por lo cual si yo intersecto el punto más alto de la circunferencia, me va a dar el esfuerzo de corte. Y como el ángulo de fricción es 0, por más que yo siga haciendo más pruebas, esta línea se va a mantener igual. Entonces el esfuerzo de corte termina siendo el valor de la cohesión, o lo que es la carga última dividida entre 2 puede ser el esfuerzo de cohesión o el esfuerzo de corte. Fíjense, aquí tenemos un valor de varias lecturas, 5, 4.25, 3.75, 4.75, 5, 4, 4.25, sobre una excavación que hayamos realizado. Esto lo vamos a copiar acá, perdón. A ver si. Ya. Entonces tenemos que la carga última promedio en este caso es 4.27. La cohesión y el esfuerzo de corte es igual a la carga última dividida entre 2. Ahora, la carga admisible siempre se trabaja con un factor de seguridad. En la mayoría de los casos, el mínimo es de 3. Entonces vamos a utilizar un factor de seguridad de 3 y tenemos que la carga admisible es
1.42 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, los resultados que tenemos: carga última 4.27, cohesión 2.13, esfuerzo de corte 2.13, carga misible 1.42, ¿ya? Por lo que nuestro suelo sería entonces de consistencia dura, porque la carga última es mucho mayor a 4.077 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces ahí pudieron ver la aplicación del ensayo de penetrómetro de bolsillo. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Oh, sí, una pregunta para el tipo. Sí, pregunte. Ok. ¿Cuántas? Te escucho un eco, Sí, se escucha. Dígame, pero. Ya le decía, ¿cuántas experiencias es recomendable hacer? Por ejemplo, estamos Dependiendo, por ejemplo, si van a verificar o van a hacer un control de una zapata, dependiendo de la sección de la zapata. Fíjense que este caso, por ejemplo, es una prueba de control, ¿ya? ¿Qué sucede? Yo hice un estudio de suelo, todo el mundo recurre a hacer 2 puntos como mínimo. Entonces va a haber zonas en las cuales yo no tengo mucha idea del suelo y puede cambiar el suelo de punto a punto. Entonces, tengo 16 zapatas, excavo, lastimosamente, dos me quedan al nivel de fundación con una arcilla. Yo no puedo asumir que tienen la misma capacidad resistente que las que estaban, las otras zapatas que se encuentran en una arena que se reconoce en mi perfil estratigráfico. Entonces, para salir a puro, llamo a un laboratorio, vienen con su penetrómetro y vienen con su veleta. Y me determinan cuánta es la resistencia al suelo. Puedo solicitar más que todo el penetrómetro, ¿ya? Si veo que o mejor los dos en conjunto, y veo también hasta qué estrato hay arcilla, voy penetrando. Si veo que en su conjunto, qué sé yo, los primeros 50 centímetros son arcillas que son muy débiles o muy blandas, entonces lo que yo agarro, lo ve el cliente, entonces se retira esos 50 centímetros por lo menos y se cambia por otro tipo de suelo, ¿ya? En su caso, ahora también las dimensiones de las zapatas pueden variar, ¿ya? Porque recuerden que no tienen la misma tensión admisible, pueden hacerla más grande inclusive. Entonces lo que va a hacer en su caso son mínimo 10 lecturas, ¿ya? Ahora, si son zapatitas grandes, por ejemplo, de 1,80 m por 3, entonces puede usted ya tratar de hacer 15, 20 lecturas. Mientras mayor superficie abarque, mejor. Pero con 10 lecturas ya estaría bien, ¿ya? Y obviamente si va a hacer veleta y penetrómetro, procurar dejar harto espaciamiento entre puntos de prueba de penetrómetro para que no haya ninguna alterabilidad en el caso de que después vaya y coloque una veleta en un punto arbitrario, ¿ya? Lo hacemos con un gráfico. Anotar, donde es para pizarra. Ahí tiene, por ejemplo, su zapata, pongamos que tiene 1,80 por 2,50. 1,80 metros, 2,50 metros. Ya. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Mínimo 10 puntos. Entonces puede hacer ahí, ahí podría hacer 5 y 5. Podría hacer aquí otro.
¿ya? Y en este espacio podría dejarlo para hacer la prueba de veleta, ¿ya? Entonces, de esa manera usted ya está abarcando la mayor cantidad de espacio posible dentro de su zapato. Porque puede ser que aquí me dé, qué sé yo, 5, aquí me dé 3, entonces si abarco la mayor cantidad, en el promedio ya se va a ver reflejado. Eso ocurre aquí. Por ejemplo, aquí no había mucha variación. Esto fue la última vez que hicimos el anterior semestre con su compañero. 5, 4.25, 3.75, 4, o sea, estaba por dentro de ahí, dentro de los mismos valores, no eran tan alejados los valores. Entonces me da un valor de 4.27 la carga útil, el promedio de las 16 lecturas. ¿Ya? Respondiendo a la pregunta de su compañero. ¿Algo más? Sí. Este ensayo nosotros, no como usted dijo, que podemos determinar la tensión admisible. La estimar la resistencia superficial de un suelo, no es determinar, y es un suelo cohesivo, no es determinar la tensión. Este prácticamente va de la mano del SPT. Esto es una prueba en el caso de que cuando usted no, en el SPT por lo general se hacen muy pocos puntos, ¿ya? Entonces hay puntos donde usted, o hay zonas, sectores, zapatos, donde usted, por ejemplo, hablemos en zapato y no hablemos en pelota, si no se hace más complicado. No llega a abarcarlo. Entonces, ustedes asumen, digamos, 2, 3 puntos de SPT, más o menos calculan cuánto es la resistencia del suelo. Pero puede ser que a nivel de fundación ustedes se encuentren con un terreno arcilloso. Entonces, es para eso esta prueba, ¿ya? Para determinar a priori y rápidamente si ese suelo arcilloso tiene una buena capacidad aportante, por así decirlo. Si fuera muy baja, entonces ya hay un geotecnista tiene que recomendar si hay que hacer otro tipo de, o sea, cambiar, extraer suelo, qué tanto hay que extraer, ya, pero me da una idea de qué es lo que yo puedo tomar o dejarlo ahí, digamos. Si son zonas en las cuales, por ejemplo, el nivel freático no asciende al nivel de flotación, entonces la arcilla, al estar seca, obviamente va a tener una buena resistencia. Por ejemplo, aquí esta prueba que hicimos fue en época de invierno allá en veterinaria. O sea, 4.27 de carga última es bastante elevado para hacer una arcilla. Y era porque la arcilla se encontraba casi seca, ¿ya? Obviamente si usted hace, y es una zona, por ejemplo, que es propensa en época de lluvia a que el suelo se encuentre saturado, el nivel freático ascienda muy rápido, ya obviamente usted tiene que adoptar por cambiar por lo menos unos 50 centímetros o más de la arcilla, ¿ya? Y poner un suelo de mejor capacidad resistente. Pues como les dije, las arcillas varían su resistencia en función a cómo se las esté, las consideraciones de drenaje y de carga, ¿ya? Entonces no es constante el valor de la resistencia, ni de la cohesión, ni del esfuerzo de corte de una arcilla. Y obviamente que todos estos tres ensayos que estamos viendo, compresión inconfinada, penetrómetro de bolsillo y corte con veleta, es solo para suelos arcillosos. No, no es válido para suelos granulares o arena. Entonces, a ver si la próxima clase ya podemos avanzar estos ensayos en el laboratorio. El corte con veleta y el penetrómetro se hacen en una sola clase. Vamos allá a la zona de veterinaria, hacemos una excavación y ahí procedemos a hacer el ensayo de veleta y penetrómetro de bolsillo. Si no hay preguntas o consultas,
Entonces, eso sería todo por hoy, jóvenes, con ustedes. Nos vemos la próxima.